Noticias. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrea, querida? Un placer contar con tu presencia en este ciclo que abrís hoy en tu columna, El Todo y sus Partes. Un honor para nosotros tenerte en esta columna, que creo que va a ser una maravilla. Bueno, el honor es mío y quiero saludar a los oyentes también, ¿no? Buenas tardes a los oyentes. El honor es mío y realmente eso de maravilla corre por tu cuenta. Bueno, ya los oyentes podrán ellos sacar sus conclusiones, pero tú ya has estado otras veces en el programa, pero para quizás quien sea la primera vez que te sintoniza, Carmen Molinas Bonilla es maestra, es psicopedagoga, es escritora, es una mujer multifacética que sabe muchísimo y tiene muchísimo también para compartir con nosotros. ¿Es el todo la suma de sus partes? Empecemos por ahí. ¿Qué te parece, Carmen? Sí, cómo no. Además, tiene que ver con la vida en general. Uh-huh. Es una pregunta eterna, es un dilema eterno, en especial teniendo en cuenta a los estructuralistas que por mucho tiempo dijeron que no, que el todo no era más que la suma de sus partes, sino que el todo era la suma de sus partes. Claro. Y no es así, se ha comprobado, pero no es necesario comprobarlo con la Gestalt, que es un movimiento psicológico alemán que revolucionó mucho las teorías. Claro. Y que lo ha comprobado de distintas formas. No, porque ya antes de Cristo, fíjate que 300 años casi, porque 270 y pico de años antes de Cristo, Euclides, en su tratado matemático, él ya a través de la matemática demostraba que el todo era mucho más que la suma de sus partes. Claro. En matemáticas. Luego Aristóteles también, y Platón, de distintas maneras, con un encare filosófico. Claro. También manifestaban que el todo era más que la suma de sus partes. Entonces hay muchas formas de comprobarlo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que nos desplazamos en un automóvil, Uh-huh. bueno, nosotros no estamos pensando en las ruedas, en el motor, la combustión, no, es el todo, ¿no es cierto? Claro. El automóvil es el todo. Sí. Pero además ese todo, si le falla algo, por ejemplo, que no sea esencial, supongamos un faro no funciona, Uh-huh. o no funcionan dos faros, o algo más, el todo sigue funcionando. Claro. ¿Mm? Entonces, más o menos, pero sigue funcionando. Si nos vamos a algo tan extremo distinto como puede ser el juego, Sí. y que el juego siempre está en todos los órdenes de la vida y a veces uno no se da cuenta, una ronda es un todo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero si una ronda, supongamos, de 10 niños, salen 2, salen 3, salen 4, Sí. la ronda se vuelve a cerrar, ¿deja de ser ronda? No. No. La ronda continúa siendo ronda mientras tenga partes, por supuesto, pero no O es sea porque que el juego vendría a seguir en este camino que empezamos con la pregunta, vendría a ser también parte de la suma de las partes. Claro, pero el juego es mucho más que la suma de las partes, porque llega, aunque pierda partes, sigue funcionando. Uh-huh. Y aunque adquiera todas sus partes, puede llegar a ser muy aburrido por razones Claro. X. No hay sinergia, por ejemplo, y Claro. entonces ese todo, por más que tenga todas las partes bien
ensambladas, bueno, en realidad es un todo que no marcha y ese juego se abandona, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos mencionar muchísimos elementos. La familia hoy tan desintegrada, ¿no? Claro. Tan fragmentada. Bueno, ahí tenemos la prueba de que el todo es mucho más que la suma de sus partes. El cuerpo... Porque la familia, si nosotros vemos a cada individuo como individuo, actúa de una manera según el rol que le toque desempeñar en la vida. Pero en la familia, como conjunto, como todo, forman otra cosa. Y esa familia de pronto sufre la pérdida de una de sus partes. Y esa familia, sin embargo, se mantiene. Se me ocurre, escuchándote lo que decís, ¿no? El propio organismo funciona de esa manera. Naturalmente, porque el organismo es un todo y es un sistema, porque todos somos, valga la redundancia, un todo de un todo. Y las partes de un todo, que a su vez ese todo forma partes de otro todo. Parece algo de perogrullo, pero no es, no es un juego de palabras, es algo que ha preocupado a los filósofos, a los matemáticos, a los científicos de toda la vida. Y entonces yo te pongo el ejemplo de, a ver, los ciegos y el elefante, por ejemplo. Sí, es una antigua parábola hindú, sí. Exacto. Y te está mostrando allí. A ver, contanos porque capaz que la damos por supuesta y la audiencia que nos está escuchando no sabe de qué se trata. Contanos de qué se trata esa parábola, Carmen, por favor. Sí, es bastante conocida, pero viene al caso. Perfecto. Vamos a recordar que 5 ciegos enfrentan a un elefante para hacer una descripción del mismo, según su percepción. Naturalmente sabemos que les falta un sentido. Aristóteles le daba mucha importancia a la percepción a través de todos los sentidos y, y a esa intuición que tenemos, que le llamamos sexto sentido. Claro. Pero el caso es que le corresponde tocar a cada uno una parte. Claro. De ese todo que es el elefante. Entonces, quien palpa su lomo lateral lo considera una pared rugosa. El que le tocó la pata, bueno, lo considera una columna ancha. El que le tocó la trompa lo considera una serpiente. El de las orejas manifestó que tenía alas. Y el de la cola como una viborita. Claro. El extremo de frente y fondo, ¿no? La serpiente y la viborita. Entonces, todo eso está indicando que el todo es mucho más que la suma de las partes, porque la suma de sus percepciones, si las unimos, formamos, no sé, un tren de cosas. Quizás esta parábola nos esté hablando de la incapacidad del hombre para conocer la totalidad de la realidad. Justamente, hay personas que ya son más proclives a ver el todo y hay otros que son más proclives a ver sus partes. Es toda una dialéctica que se establece entre aquello del análisis y de la síntesis. Claro. Entonces, te puedo decir con experiencia docente que hay niños que aprenden con más facilidad a leer con el método analítico sintético, que va de las partes al todo. Hay otros que aprenden más rápidamente con el método global, que va del todo a las partes. Claro. Pero si no existe esa interrelación entre las partes y el todo, que además al interrelacionarse, como te decía hoy, conforman una sinergia, y esa sinergia es la suma de las interrelaciones, no la suma de las partes. Claro.
Eso es importante destacarlo. Y bueno, y vemos cómo las culturas tienen que ver también con la visión del todo y sus partes, y también vemos cómo, y vuelvo al juego porque volvés al juego. Permitime que si volvés al juego te haga una pregunta. ¿El juego es cosa seria? Ah, sí, sin duda es cosa muy seria el juego. Eso que nosotros no le damos importancia y le decimos, bueno, es un entretenimiento. De hecho, el entretenimiento también viene a ser una cosa seria porque necesitamos entretenernos, necesitamos salir un poco del yugo del trabajo. Es importante lo que señalás, que a veces lo tomamos como algo banal y es tan importante, ¿no? Esa es la palabra, algo banal. Y no es así. El juego es formador por excelencia. El niño aprende a través del juego. Claro. Entonces, no hablemos solo del niño. Vayamos a los animales superiores. Fíjate cuando tienes un cachorrito en tu casa. Sí. ¿No? Tú que eres amante de los perros, y te felicito por eso, habrás visto que ellos juegan, saltan, van, vienen, trepan. Bueno, todo eso son juegos funcionales. Y aprenden jugando también. Porque aprenden jugando, entonces tienen una función. Claro. Pero después hay juegos que en realidad no son funcionales, sino que son para insertarse de otra manera en la vida, en este caso, en la sociedad. Claro. Entonces, de ahí va avanzando y se llega finalmente al juego de reglas, sí, en el cual ya se están acostumbrando a tratar con las normas, con las leyes que no se deben sobrepasar, porque si no se pierde. Y si yo te digo, Carmen, te pongo 3 palabras, como son azar, predestinación y libre albedrío, ¿cómo se relacionarían esas 3 palabras con el juego, ya que estamos hablando del juego? Bueno, mira, con respecto a la predestinación, que por supuesto que es un tema polémico, yo diría que, bueno, supongamos los que creen en la predestinación, los que creen al contrario en el azar y otros en el libre albedrío, creo que todo tiene que ver con todo, como creo que veníamos son diciendo, las partes de un todo. Entonces es como que las cartas que nos tocan, y ahora estoy hablando en sentido figurado, por supuesto, claro, las cartas que nos tocan y cómo las jugamos. Entonces, las cartas que nos tocan podría ser un poco lo que le llaman lo predestinado. Bueno, a fulano de tal le tocaron unas cartas muy buenas para la vida, para el juego de la vida, ¿no? También podríamos hablar del azar. Bueno, por azar, por casualidad, por suerte, en fin, o por mala suerte, le tocaron X cartas. Pero está el libre albedrío. Las cartas que nos tocan y cómo las jugamos. Claro. Los errores y su capitalización. Las crisis y las oportunidades. Entonces, cuando nosotros enfocamos el juego, aún en un juego de cartas, que en este caso es muy complejo, porque puse el ejemplo porque las cartas tienen de todo. Los naipes tienen, el juego de cartas tiene reglas a las que hay que ceñirse. Claro. ¿No? Y tiene también azar, y tiene también razonamiento, y ciertos significados en que la también... oportunidad, en el error y capitalizarlo. O sea, que ahí, si lo analizáramos, ni hablemos de lo que sirve para la matemática, para que los chicos aprendan matemática, las cartas. Pero bueno,
estoy picoteando un poquito de todo. Claro. Pero de acuerdo a esto que nos estás contando, es muy importante entonces el juego, no solo para los niños, sino también para los adultos, que de distintas maneras está favoreciendo nuestro desarrollo intelectual, emocional, creativo. No sé qué otros aspectos podés agregar a lo que tiene que ver con el juego y la importancia en los seres humanos, ¿no? Bueno, mira, empezando ya de por sí, de entrada, que es una catarsis. Uh-huh. Es una catarsis cuando el juego es libre. No es una catarsis al extremo. Mira, yo te voy a contar una anécdota que es muy personal. Pero... Sí, si se puede. Mi mamá amaba jugar a la canasta y bueno, participaba en los juegos ya a nivel alto y ganó premios, en fin. ¿Sabes por qué dejó de jugar a la canasta? No, ¿por qué? Que era una de sus amores, sus hobbies, porque le subía la presión. De tal manera iban en tensión, entonces ahí ya la cosa cambia. Claro. Ya deja de ser catarsis, ya deja de ser entretenimiento para perjudicarte. Claro. Entonces el juego es muy bueno, es muy importante, está en todos los órdenes de la vida, pero hay que tener cuidado con ello. Claro. Y lo mismo pasa con todo, con las partes del todo, como decimos, Sí. La sinergia que se produce, que significa unión de energías, o conceptualmente multiplicación de energías, que sería el todo. Sí. No siempre la sinergia es positiva, a veces la sinergia es negativa. La sinergia es negativa. Y cuando la sinergia es negativa, ¿qué pasa, Carmen? Bueno, no, es una recursividad. Nosotros, parte de la sinergia es un recurso que ayuda a que los sistemas y a los subsistemas se complementen entre sí, ¿no? Uh-huh. Que no pierdan ningún valor, que estén en armonía. Y entonces, para el desarrollo de la sociedad es fundamental la sinergia. Pero... Claro. Cuidado, porque cuando esa sinergia es negativa puede pasar que bueno, lo tenemos bien claro. Acabamos de tener, yo te digo que fue ayer en Punta del Este un escandalete, todo el problema del robo a la joyería del Conrad. Uh-huh. Bueno, esa gente, 12 o 13 personas, no sé, indudablemente lograron esas partes, un todo que tenía un proyecto, y lo elaboraron y lo concretaron. Bueno, luego por suerte les salió mal, los habrán apresado, pero quiero decir, en ello funcionó la sinergia, pero una sinergia negativa. Claro. Y bueno, y con respecto a las partes, el todo, también lo podemos encontrar en la literatura. Una cantidad de palabras forman un poema, por ejemplo. Claro. Pero no es, el poema es mucho más que esa suma de partes. El poema es el todo. Cuando Jorge Luis Borges dice: en el nombre de la rosa está la rosa, que es decir, que en la idea de la rosa está la rosa. Claro. La idea es que la rosa prevalecerá aunque jamás se la haya visto, aunque se tengan todos los rosales. Uh-huh. Ese es el todo. Sí, dice también en ese cuento que estás contando que el camino es la meta. Sí, y no hay camino sin meta. Y cuando dice y que todo el Nilo, el río Nilo, en su poema dice que todo el Nilo está en la palabra Nilo. Uh-huh. Es mucho más que
que la suma de sus partes es el todo. Es el arquetipo de la cosa a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Mira, Carmen, me quedaría hablando en línea contigo hasta el final del programa, pero estamos ya en los últimos, cerrando la columna, y me gustaría que quizás antes de despedirte de la audiencia, cerraras con lo que tú gustes, para dar continuidad a esta columna y seguir hablando desde luego la próxima semana, continuando lo que todo y sus partes que hemos dado lugar al juego, y seguiremos hablando, si te parece, o lo seguiremos encaminando, este tema que es tan largo y tan lindo también y apasionante. Sí, indudablemente te agradezco además que me permitas esto, porque el juego, que vuelvo a decirte, tiene que ver absolutamente con todo, y volvemos a que es más que la suma de sus partes, es lo que nos va a permitir insertarnos en distintos, ¿cómo te podría decir? En distintos espacios. Y cuando hablo de espacios sí, no solo espacios geográficos, hablo de espacios culturales, hablo de espacios temporales, ¿no? Hablo de espacios junto con la temporalidad, la historia. Claro. Entonces es muy interesante ver que, por ejemplo, en nuestros juegos, supongamos, de payana, que le dicen acá en Argentina, sí, el sentimenti, que es con las piedritas. En África, las tribus africanas usaban huesecillos, sí, para hacer lo mismo, el mismo, claro, tipo de juego. ¿Quién se los enseñó? ¿Quién pasó? ¿Quién les dijo? No sé. Pero es un juego que se repite. Y bueno, y de ahí podríamos hablar de otras cosas que tienen que ver con la psicología, pero lo dejamos para la semana que viene. Bueno, la semana que viene retomamos aquí en donde dejamos al juego en los distintos espacios, si te parece, y lo continuamos y le seguimos dando continuidad. Y te voy a hacer llegar después también todos los mensajes que fueron llegando al programa. Desde ya, igual no los estoy leyendo, pero te felicita la audiencia, y yo especialmente te agradezco la gentileza de este tiempo tan generoso compartido con nosotros, Carmen. Muchas gracias, el agradecimiento a mí es un placer. Siempre te digo que eres una gran entrevistadora, además de periodista. Por favor, muchísimas gracias. Encantada. Vivencias.